Taca, el arranque. Movemos la máquina de Radio Sónica. Se ha generado una discusión a lo largo de estos días para qué servían las PASO, ¿no? Porque en realidad los partidos políticos, como lo conocemos de forma tradicional, tenían sus internas. Aquellos que somos un poquito más grandes nos acordamos. Eran los propios afiliados de los partidos políticos los que decidían quiénes iban a ser los candidatos. Luego pasó a este sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias al que estamos acostumbrados, pero la realidad es que las alianzas electorales que se conformaron no la están usando o no han decidido utilizarla. Entonces la pregunta es si funciona, si debería seguir funcionando, cuánto dinero se gasta en esto, en un momento de crisis y de ajuste en la economía argentina. Qué mejor que hablar con Gabriela Burgos. Ella es diputada nacional por Jujuy de la Unión Cívica Radical y es uno de los espacios que ha pedido esto, de rever el tema de las PASO. Gabriela, buen día. Maximiliano Lecky y equipo te saludan. ¿Cómo estás? Hola Maximiliano, muy buenos días a vos y a todo tu equipo. Muchas gracias por atendernos. Bueno, Gabriela, ¿cuál es tu opinión en relación a esto que estábamos describiendo, el sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? Mira, hiciste una muy buena descripción en lo que estabas comentando. El fundamento, partamos de la idea de que, o de la base de que todas las leyes tienen un objetivo, un motivo por el cual hace que se presente. Uno de los fundamentos, de los motivos, era justamente la posibilidad de llevar a una gran interna, si se quiere, de todos los partidos a toda la ciudadanía. Vos remarcaste recientemente que hace un tiempo atrás cada partido, cada fuerza política hacía sus propias internas partidarias, un ejercicio que ha caído en desuso, un buen ejercicio que ha caído en desuso y que tendrán los partidos que volver a implementar dentro de la función de los mismos, pero para de alguna manera cubrir esa ausencia se planteó el tema de las PASO como una gran elección primaria en todo el territorio, con una forma de elegir de participación ciudadana de la gente, diciendo qué candidatos o precandidatos le van a dar ese voto de confianza para seguir adelante en las definitivas. Eso se dio justamente cuando hay pluralidad, o debe haber pluralidad de candidatos o precandidatos en una misma categoría. Cuando esa esencia no está presente y existe una lista única, o sea, no hay otros postulantes en el mismo espacio político para ocupar el mismo cargo o la misma candidatura, la esencia, una de las esencias de las PASO no está, porque no hay una competencia de ver quién va a sacar más votos para seguir la ronda o la segunda ronda, si se quiere. Entonces, no está presente. Lo que propongo en el proyecto que presenté es justamente modificar el artículo 19 de la ley 26.571, en donde expresamente se diga que en esos casos, en ese lugar, en ese distrito y para esa categoría o ese cargo, no se llevará adelante las PASO. Interesante, interesante, Gabriela. Es decir, que si no hay dos listas que se presenten por esa frente electoral o por ese espacios políticos, no es necesario llevarla adelante. Sí, aquellos que lo quieran dirimir de esa manera. Por supuesto, porque hay más de una categoría. Vos fíjate que el actual artículo 19 de la ley no hace esa salvedad e incluso dice expresamente aunque haya una sola lista. Entonces, uno está viendo cómo el espíritu que tuvo, bueno o malo, lo discutamos, lo analicemos de vuelta con la realidad de hoy en día, que se tuvo en su momento cuando se sancionó esa ley, hoy no está presente y estamos viendo que no se está utilizando en forma correcta o el que le dio motivo a que se sancione esa ley. Entonces es necesario hacer una modificación por todos los argumentos que tanto vos como muchos otros periodistas están esgrimiendo de ver la posibilidad de modificar la ley. Yo no soy partidaria de cambiar las reglas del juego en el momento en que se está llevando adelante. Se entiende, y me parece sensato. Ahora, no me parece. Me parece sensato. Sería para adelante esto. Sería para adelante, y recordemos también que ya se había iniciado la posibilidad, por lo menos, de hablar de una gran reforma política
Argentina. Nosotros como oficialismo no tenemos la mayoría en ninguna de las cámaras, no se pudo avanzar con esa reforma política necesaria, por lo menos discutir, hablar sobre ese tema, y sería oportuno, sería bueno, interesante, que en un año no eleccionario como el año que viene, con una nueva conformación de ambas cámaras, podamos avanzar en esta reforma donde quizás no hay intereses sectoriales o partidarios, y se pueda modificar o implementar una gran reforma política, y en donde se establezca, por ejemplo, esta falencia que es detectada en el momento que estamos transitando. Interesante. Te cambio de tema y te pregunto por la actualidad nacional. ¿Cómo estás viendo la finalización del armado? ¿Crees que el gobierno tiene chances posibles, tangibles de la reelección en estos momentos que parece haber una cierta tranquilidad en el tema económico, porque el dólar se ve más planchado, porque comienzan a haber algunos pequeños signos de mejora? También, hay que decirlo, porque el gobierno decidió posponer los aumentos tarifarios para después de octubre, y en esto te pregunto, ¿qué va a pasar después de octubre si es que el gobierno reelige? Me parece muy interesante la conformación o la incorporación del actual senador Pichetto dentro de la propuesta. Es una forma de ampliar lo que era el frente, en la Cámara, el interbloque Cambiemos, lo que era Cambiemos, incorpora otras visiones también, un hombre al cual uno puede tener objeciones o no, pero no podés desconocer la calidad de ser político, ¿no? Con una amplia y reconocida trayectoria, respetado en la Cámara de Senadores y respetado, aunque uno no concuerde con algunas posturas, en el mundo político. Le da otra visión, un oxígeno también, a pesar de que la UCR forma parte de Cambiemos, hicimos nuestras posiciones o planteamos nuestras posiciones respecto de algunos temas y algunas políticas llevadas adelante por el presidente, por el Ejecutivo, en donde como bloque pusimos nuestra posición, por ejemplo, en el tema tarifario. O sea, formar parte de un frente, de una estructura, de una coalición, no significa que uno tenga que avalar todo. Es hasta sano que dentro de un grupo, de un frente como este, podamos tener una diversidad de posiciones y de posturas sobre determinados temas. Que se han cometido errores importantes, y muchos en la vida económica, en la parte económica, muchos advertidos por el bloque de la UCR, hay que reconocerlo. De la situación que estamos transitando también. Pero como vos bien lo dijiste también, Maxi, recién, se está viendo una leve mejoría, todavía quizás no ha pegado, no es sentida por la ciudadanía, por la gente, no ha llegado a los niveles más bajos, a los más vulnerables, pero hay una cierta tendencia de mejora, y yo no tengo duda de que el actual presidente va a salir vencedor en las próximas elecciones, y por lo tanto tendrá que rearmar y tendrá que comenzar todo su equipo también a escuchar otras posturas y aquellos que tienen un antecedente político importante, porque en definitiva todos estamos aspirando a lo mismo: sacar a la Argentina del lugar donde está, tener otra posición a nivel mundial, favorecer a tantos argentinos que trabajan diariamente, que le ponen el lomo, vivir tranquilamente y bueno, y dedicarnos justamente a la inserción en el mundo y a mejorar la calidad de vida, y sobre todo profundizar todas aquellas acciones que tengan que ver con el trabajo en los sectores más vulnerables. Bueno, muchas gracias por este contacto, gracias por charlar con Radio Sónica, y a tu disposición para lo que necesites. Muchas gracias a vos, Maxi. Bueno, y yo quedo a disposición. El Congreso sigue trabajando, presido la Comisión de Penal. En el día de ayer se sacó un dictamen, una media sanción que viene del Senado, para implementar un fondo fiduciario para las víctimas de trata. Muy interesante. Lo que vuelve eso. Operativo la ley de trata, hace años sancionada, pero que no se podía avanzar sobre la posibilidad de un resarcimiento a las víctimas de trata. Y seguiremos tratando otros temas que quizás en
el tema eleccionario en algunas provincias lo ha detenido, como queda pendiente el tema de barras, queda pendiente el derecho de los animales y modificar o incorporar nuevas figuras al Código Penal, que tiene que ver con el maltrato animal, y también con ver de retomar de alguna manera las audiencias para que sigamos debatiendo, por lo menos analizando la responsabilidad penal juvenil. Muy interesante, y ya que lo nombraste, te pregunto, te aprovecho unos minutos más. En relación al maltrato animal, hay muchas organizaciones en la República Argentina, fundamentalmente sobre todo en las grandes ciudades, pero es un gran problema también lo que sucede en muchos lugares del interior del país, donde claramente, no digo que sea una situación a propósito, también tiene que ver con una situación cultural y con una situación educativa en relación a entender que el animal, el único derecho que tiene es justamente el de la vida. ¿Cuál es el proyecto de ley que está ahí en espera? Mira, hay una ley que ya tiene sus cuantos años, que en su momento, que habla justamente sobre el derecho animal, que ya ha caído, no te digo en desuso, pero que hay que ayornarla con nuevas visiones que se tiene sobre la protección y la protección y el amparo de los animales, ¿no? Hay una cierta conciencia, vos bien lo dijiste, quizás se ve más notoriamente en la parte urbana, en lo más céntrico, y quizás por múltiples factores olvidados o no reconocidos en el interior. Yo te digo que eso hasta ahí nomás. Yo vengo de una provincia norteña, allá la provincia más norteña de la República Argentina, de Jujuy, en donde todavía existen argentinos que para trasladarse de un lugar a otro, que son pueblos allá en la Puna, lo tienen que hacer solamente por lomo a mula, claro, con mula o con caballo. Tracción a sangre. Sí, pero ni siquiera tracción. Utilizan el medio de traslado de su animal, y lo más importante que tienen para ellos, para poder trasladarse el animal, y lo cuidan y lo protegen como corresponde. Obviamente no desde un punto de vista del derecho animal, pero sí desde un punto de vista de supervivencia y de necesidad. Se entiende, se Entonces, entiende. Son posturas diferentes que hay que analizarlas, que hay que debatirlas. Soy partidaria de una gran reforma general, incorporando nuevas visiones, pero quizás no es el momento. Podemos avanzar en incorporar nuevas figuras delictivas de barbaridades que le hacen a los animales, que hoy en día tienen una pena de 1 año, y seguimos viendo diariamente el maltrato animal, y no es un tema menor esto, porque está sumamente demostrado que aquellos que son violentos con los animales son violentos en las familias, son violentos en su hogar, terminan con violencia infantil o con violencia de género. Entonces no es menor esto, ¿no? Muy me parece que interesante. tenemos que seguir avanzando en este tema. Gracias, ahora sí te despido, que tengas buen día, Gabriela Burgos. Muchas gracias, Maxi. Muchas gracias, que tengas buen día. Gabriela Burgos es diputada nacional de la Unión Cívica Radical por la provincia de Jujuy. Estás escuchando Radio Sónica desde Buenos Aires, Argentina, hacia todo el planeta. Ganadora de los premios Éter 2008 y 2014. Mixcloud Award en la categoría Mejor Radio, Centro y Sudamérica, por elección de los oyentes. Distinción de Argentores en 2018.